Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto que está en Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar leyendo Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar en el verso 19, iniciando porque voy a tocar Gálatas en el contexto del capítulo 3 y en el contexto del capítulo 4. Les va a parecer muy interesante la prédica de hoy, ya que hoy voy a hablar de la ley como revelación. Recordando que estamos en el estudio de la ley y la gracia desde la perspectiva del apóstol Pablo. Obviamente, esto no queriendo decir que el apóstol Pablo fue el que ideó la Biblia, ni el que ideó las cartas, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo, y gracias a esa inspiración es que usted y yo tenemos estas maravillosas cartas y este maravilloso libro. Bueno, dice la Escritura, solamente vamos a leer un poco. Solamente el versículo 19 iniciando, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, cuando nosotros vemos la elaboración de la ley, tiene un propósito. El propósito es que las personas obtengan un rumbo, un camino. A ver, tenemos que contextualizar y pensar a quién fue dada la norma. ¿Sí? Era un pueblo nómada, era un pueblo esclavo, y darle una ley a un pueblo cansado de vivir subyugado bajo algunas leyes de algunos legisladores, esto es por ejemplo Egipto, ya que el pueblo de Israel estaba cautivo en la tierra de Egipto, la verdad para ellos era una molestia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente ellos creían en la promesa que les había sido dada a través de Abraham, Isaac y finalmente Jacob. Entonces, algo que les molestaba a ellos era estar cautivos en una tierra que no les pertenecía a ellos. Pero ellos se habían acostumbrado, o sea, ya el mundo de Egipto les había parecido a ellos algo bastante atractivo. Entonces ahí es donde hay un serio problema. Porque las personas que andan en esclavitud, y como nosotros somos, como en cierta forma estará mal dicho, animales de costumbre, ¿sí? O sea, nosotros nos acostumbramos al entorno, ¿sí? Somos organismos que nos acostumbramos al ecosistema, ¿no? Incluso a que nos traten como nos traten. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. El ser humano se adapta, es adaptativo, entonces ya ellos estaban acostumbrados a ese entorno. ¿De dónde yo saco esto? Pues cuando el pueblo es liberado y tenían la columna de fuego de noche y la nube de día que los cubría del sol, y el Señor les daba el maná, les dio las codornices, estaba con ellos, les mostraba su poder, les abrió el mar rojo y les mostró que Él era un Dios poderoso, ¿sí? El pueblo de Israel decía dentro de sí, y le decía a Moisés, que en Egipto ellos tenían pan y pescado y que deseaban volver a Egipto. Entonces nosotros por naturaleza somos rebeldes, no nos acostumbramos a lo que de verdad nos está ofreciendo Dios, ¿sí? Entonces la norma fue dada para los transgresores, como está escrito ahí. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí? A causa de aquellas personas, recordemos, y esto lo doy yo, por ejemplo, en las clases de mis primeros pasos aquí en la iglesia, y es que las dos palabras que inician para hablar de desobediencia y de alejarse de Dios es la palabra pecado. La palabra pecado es desviarse de Dios, obviamente errar en el blanco, y la palabra transgresión es incumplir, doblar, torcer la norma. Entonces, la ley fue añadida por causa de aquellas personas que tuercen el derecho, lo bueno, la norma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver, voy a hablarles de una ley, que esa ley es para todo creyente. O sea, esta es la ley que tiene que tener todo creyente cuando llega a los caminos de Dios. Después les voy a hablar de otras dos ramificaciones que tienen que ver con la ley, que es la ley apodíctica y la ley casuística. Pero antes de la ley mosaica, antes de que Dios se le apareciera a ellos en el monte Sinaí, había una norma. Y esa norma es algo que las personas han ignorado durante mucho tiempo. ¿Cuál es esta norma? Mire, dice la Escritura que en el principio, y lo toqué de hecho la predicación pasada, en donde estuve hablando de la ley como restricción. La semana antepasada estaba hablando de la ley como espejo. Entonces, en donde la ley como restricción a usted obviamente le restringe a usted de cometer lo malo, ¿cierto? Pues bien, antes de que hayan esas restricciones, el Señor ya había aparecido con una norma bastante clara, y Él es que Él es el creador de todo. ¿Y esto por qué lo digo yo?
porque Él fue el que creó el Edén, creó al hombre, creó todo lo que existe, ¿cierto? Y cuando usted mira en el primer versículo, ¿sí? Bereshit bara Elohim, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Et earest, entonces termina los cielos y la tierra. Entonces cuando usted, por ejemplo, empieza a mirar detenidamente, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 3 empieza Dios a hablar. El mandamiento que les quiero enseñar hoy a ustedes principal es que Dios es el que puede traer cambios a su creación. Es el mandamiento universal. Como Él es el creador, solamente Él puede traer cambios a la naturaleza y al ser humano. El diablo o Satanás puede intentar corromper su creación. Pero Dios es el que trae cambios en la vida del creyente. No usted, amigo, no el pastor, no la iglesia, no el movimiento, es Dios. ¿Cómo yo puedo asegurar esto? Porque Dios fue el que empezó a hablar en la creación. O sea, por ejemplo, dice la escritura que en el principio todo era caos y vacuidad en el versículo 2 de Génesis. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo, ¿cierto? Eso dependiendo de algunas versiones. Y en el versículo 3, cuando todo estaba en desorden, en caos y vacuidad, Dios dijo, sea la luz. Lo primero que Dios hace es mostrar el desorden. O sea, está todo en caos y vacuidad y lo primero que Dios hace es traer la luz para que sea revelado lo que está en orden y lo que está en desorden. Por eso es que dice Juan capítulo 3 en adelante, después del versículo emblemático que es el 16, que porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí en adelante empieza a decir, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿cierto? Esto queriendo decir que el mundo estaba en desorden y en caos. Y dice, y está la condenación, que la luz vino al mundo, escuchen muy bien, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. La luz muestra las obras del hombre. Esto es un estudio que quiero hacer más adelante, que es un estudio maravilloso, que es del verbo. Yo ya lo hice en el anterior canal, tengo que hacerlo acá porque es maravilloso. Y cuando usted, por ejemplo, empieza a mirar, Dios es el que trae claridad a la vida de una persona. Muestra el pecado, muestra la maldad, muestra lo que uno es. No le deja a uno nada. O sea, Dios, cuando uno está en desorden, por más de que uno crea que la cuestión está bien, aparece Dios y Dios dice, esto está mal. Y aparece la luz y usted quedó desnudo, descubierto completamente. Incluso aparecen cosas que usted ni siquiera se imaginó que usted tenía. Esa es la realidad. Entonces, el libro del Génesis en su primer capítulo habla de cómo Dios transforma el caos y la vacuidad y cómo Dios trae la luz y empieza a separar las cosas, empieza a traer lo bueno, empieza a darle orden a la vida de una persona. Esa es la realidad. Esto es maravilloso porque cuando nosotros vemos esto en los textos bíblicos, vamos a entender algo fundamental en la vida de creencia, de que Dios es el único que puede traer orden, porque Dios es la luz. Entonces, cuando Dios trae la luz a la vida de una persona, usted puede entender de que verdaderamente usted está en una situación, en una posición que no es favorable. Entonces el apóstol Pablo decía, cuando nosotros estábamos anteriormente muertos en nuestros delitos y pecados, vino Jesús, quien es la luz de los hombres. Entonces, la luz es importante. La luz de Dios, no la empresa de energía de cada pueblo o nación, no, es Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar claramente qué es lo que trae la luz trae revelación. La luz revela, ¿sí? La luz revela lo que está oculto. Nosotros podemos ver claramente de que Dios trae la luz que necesita el ser humano. No la luz que nosotros nos imaginamos que necesitamos, sino la luz que Él trae es una luz diferente a la luz que nosotros nos imaginamos. Nosotros debemos entender de que el cristiano no puede vivir según su propia percepción de las cosas, su propia complacencia. No, yo la semana pasada estuve hablando de la ley, o sea, que el cristiano es llamado a vivir por principios, no por conveniencia. O sea,
el cristiano que quiera vivir por conveniencia no ha venido a la luz. El cristiano que vive por principios ha entendido la ética cristiana. Y recordemos que la semana pasada estuve hablando de la palabra ética, que viene del griego ethos, y la palabra mores, que es en latín, sí, esta palabra mores es en latín, que en nuestro idioma, o sea, el castellano, es la moral. Entonces las personas confunden la moral con la ética. Las personas piensan que según su propia concepción de lo que es moralmente correcto, eso rige la ética que debería movilizar la sociedad en la actualidad. Pero recordemos que la ética es el estudio filosófico de lo que mueve la sociedad según la percepción general de lo que es correcto o incorrecto. O sea, la ética manda en la parada de lo que es correcto o incorrecto. La moralidad es lo que es la persona, es lo que piensa, es como la persona desarrolla esa ética. Entonces ahí es donde está el problema, porque se supone que la moral debe ser producto de tener una ética correcta. Pero nosotros interpretamos la moral como si fuera nuestra ética. Por eso es que es indispensable que entendamos algo que es muy peligroso en la actualidad, y es que pequeños grupos están moviendo la ética de grandes masas. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, usted mira pequeños grupos metiendo ideologías, pensamientos y cosas según su propia moralidad a un conjunto enorme de seres humanos que no están de acuerdo con eso, pero ellos ya establecieron esa ética. Entonces, si yo les digo a ustedes consumir algún tipo de sustancia psicoactiva no es bueno, pero según su moralidad, porque ya usted lo normalizó, eso está bien. Entonces usted va a tratar de establecer esa ética y de sacar una norma o de ponerse en el grupo de los que forman la ética y tratar de establecer eso como norma, pero eso solamente nació en su pervertido corazón. Entonces hay que tener cuidado, porque nosotros no podemos pensar que lo que piensen las masas, lo que piense el ser humano como evolución es lo que es correcto. ¿Amén? Entonces lo que es correcto es lo que revela la luz. Hoy vamos a hablar de la ley como revelación. Entonces, si nosotros no tenemos la ley, no entendemos qué es correcto o qué es incorrecto. Vamos a tomar todo como ¿qué? Como correcto, según su propia percepción. Pero yo le pongo un caso. A ver, si usted, por ejemplo, fue criado bajo un ambiente hostil, ¿sí? De golpes, de represión y de muchas cosas que se mueven en muchos hogares, y usted viene, por ejemplo, actualmente a este plano del mundo, usted va a irse a un extremo según su moralidad. Entonces, usted va a decir, la corrección no debe ser bajo esos parámetros. La corrección tiene que ser bajo otros parámetros y no debe haber corrección de esa manera. Pero es difícil establecerle una corrección a un joven cuando el joven no quiere ser ni dejarse corregir. La escritura le muestra a usted que corrige al joven con vara. ¿Con qué dice la escritura que hay que corregir al joven? Con vara. Pero según su moralidad, como usted dice, no es correcto. Obviamente yo no me voy a los extremos. Hablo de una persona responsable. Ojo con lo que estoy diciendo. Una persona responsable que sabe tener autocontrol y que corrige a sus hijos, obviamente en amor. ¿Cierto? Pero el problema es que ya esa persona, como ha tenido una mala y terrible experiencia, piensa que ya nadie puede tocar, entonces monta una norma. Y la norma dice que el muchacho no puede ser corregido así. Incluso los jóvenes en la actualidad pueden demandar a sus padres por hacer esto. Pero entonces, ¿quién corrige al muchacho? Y si el muchacho no es corregido en la casa, pues las cárceles, los centros penitenciarios van a estar llenos por causa de la falta de corrección. Entonces vemos que la moral afectó completamente a la ética. Ahí es donde hay un problema. Ahora, ojo con lo que yo voy a decir. No estoy diciendo que usted, mejor dicho, debe hacer y deshacer con sus hijos. No, esto es para aquellas personas que son maduras. Simplemente puse el ejemplo. ¿Por qué? Porque a eso apunta la sociedad. Yo trabajé más o menos como unos 3 años en algún momento reeducando jóvenes. Uno en un centro penitenciario también que se encarga de detener a jóvenes que han cometido delitos. Y otro en un centro en donde se rehabilitan muchachos que tengan problemas en fármaco y drogodependencia. Entonces, yo me ponía a investigar la vida de esos muchachos y en su gran mayoría eran muchachos que tenían problemas porque los querían tener. O sea, no todos fueron cascados allí. Vienen regularmente de la pobreza, de la escasez, sí, pero
eran muchachos que definitivamente ya se le habían salido de las manos a los padres. Allá las psicólogas, por ejemplo, empezaban a hacerle un estudio al muchacho y le echaban la culpa completamente al padre. Pero el padre ya estaba con las manos atadas porque tampoco podía corregir al muchacho. Entonces, ese es un problema que trae el pensamiento socialista. O sea, hay que vivir en sociedad de una manera correcta. No, es que definitivamente el muchacho está así porque tiene problemas en su psicología, hay que tratarlo en amor, hay que aconsejarlo, pero cuando el muchacho sencillamente se quiere salir de control, pues se sale de control. O sea, ahí no hay nada. Y los padres quedan maniatados, porque en la actualidad lo que les digo yo a ustedes, los padres son demandados, incluso por sus otros familiares o por los mismos muchachos. Entonces, no hay manera de ponerle a ellos un freno para mostrarles a ellos de que deben de cumplir una norma. Las normas en el hogar deben ser claras. Por eso hablo yo de que debe ser un pensamiento correcto y que debe tener esa persona autocontrol. Me refiero al padre. Pero bueno, esto como ejemplo, ¿no? Hay un problema con nosotros, de que nosotros no queremos ser corregidos por nadie. O sea, nosotros naturalmente creemos que tenemos la razón según nuestra propia moral, ¿sí? Y no con respecto a la ética, a lo que es correcto. Entonces el Señor deja los mandamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a ver, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? No jurarás, no utilizarás su santo nombre en vano, no harás imágenes, ¿cierto? No te harás ídolos, ¿cierto? Santificar las fiestas, honrar a padre y madre. Usted mira esos primeros 5 mandamientos y usted empieza como a darse una idea de lo que es Dios frente a su propia percepción de esos mandamientos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos estos mandamientos, están refiriéndose únicamente a que Dios debe ser el soberano y que incluso esa figura que usted tiene como padre, aquí terrenal, debe ser una figura respetada porque Dios le permitió a usted tener esos padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Santifique las fiestas. No utilizarás su santo nombre en vano, ¿cierto? No te harás ídolos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, esos 5 primeros mandamientos hablan de lo que usted debe de tener en su relación con su Creador. Por eso es que el Señor dijo, honrarás a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Notan eso? O sea, el primer mandamiento con promesa, ¿por qué? Porque obviamente Dios respalda lo que Él estipuló en la familia, que es el padre y la madre para la crianza de los muchachos. Entonces, esto lo digo yo porque algo difícil de poderle transmitir una norma en la actualidad es a los mismos jóvenes. Los jóvenes quieren tener su propia concepción de la realidad. O sea, la realidad. Valga la redundancia. O sea, mire, la forma en la que usted miraba, por ejemplo, estoy hablando con la gente de mi época, que no somos tan joven, pero no somos tampoco tan viejos, era una idea diferente a la que tenían los antiguos, a los padres de nosotros. Pero nosotros tenemos una manera más relajada de ver incluso muchas realidades. Más light, ¿cierto? Ahora imagínense los muchachos que vienen. Mire, hay un problema en la actualidad. Y esto es algo que yo he dicho en el otro canal, que es Fabián Mejía Oficial. Usted lo puede ir a visitar allí. Y es acerca de la inteligencia artificial. Mire, las personas ya no leen la palabra. Las personas no buscan de Dios. Las personas ahora tienen ChatGPT, Gemini y otras inteligencias que hacen todo por ellos. Anteriormente la persona estudiaba muchísimo para hacer un mensaje. En la actualidad medio estudian para hacer un mensaje. En el futuro los muchachos, ya por lo que vemos, no van a utilizar otra cosa sino ChatGPT para hacer un sermón. O sea, la inteligencia artificial les va a hacer a ellos el sermón. Van a hacer las alabanzas. De hecho, he recibido críticas en el otro canal porque les dije que eso no es correcto. Ay, pero es que la inteligencia artificial fue movida por un ser humano en este caso y entonces el ser humano le dio la letra. Mentiras. El ser humano le dio una idea con unos parámetros. La inteligencia artificial creó música, creó de todo y ahí en adelante. Y es hasta pegajosa esa canción de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero mire muchachos, o sea, mire gente que me ve a través de estos medios. Yo sé que estoy utilizando la tecnología. Y en algún momento el televisor era el cajón del diablo. En algún momento muchos predicadores han dicho que estos dispositivos son la pantalla del diablo. Y en cierta forma es así. Pero mi querido amigo,
Una cosa es que usted vea algo y que eso lo entretenga, y otra cosa es que usted deje que ese algo haga todo por usted. Y que no sea Dios el que empieza a trabajar en su propia vida. Utilizan una inteligencia artificial incluso hasta para que les dé consejos. O sea, ¿notan cómo nosotros vamos alejándonos cada vez más de Dios? Anteriormente medio se leía la escritura, ahora es que ya ni se lee, hermano. Mandamiento del Nuevo Testamento: escudriñar las escrituras, porque tal parece que en ella tendréis la vida eterna. No se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Antiguo Testamento. Otro mandamiento. No se apartará de ti este libro de la ley. Ay, pero a mí ya no me importa que se aparte o no. O sea, yo no necesito del libro. No necesito del libro. Notan, ya las personas no van a congregarse. El apóstol Pablo dijo: no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Las personas ya no les gusta congregarse. Y muchos televangelistas como Dante Gebel lo saben. Entonces, ¿qué buscan? Que la gente los mire por los medios digitales. Obviamente hay personas que me miran a mí en otros países y en otros lugares, las cuales he tenido la oportunidad de yo darles consejería en algún momento. Pero, mire, usted debe de congregarse. Debe ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, mire lo que pasa cuando una persona, o sea, mire, la primera ley que usted debe entender es la ley que ha puesto Dios, que Dios es el que trae el cambio en la vida, no ninguna inteligencia, no su propia inteligencia, no ningún agente externo. Por eso me extendí yo en este punto, porque en realidad esto es lo que se vive en la actualidad. Ya la gente es perezosa, no quiere hacer lo que tiene que hacer. Pues bien, hay algo a lo que ningún ser humano puede escapar: a la ley apodíctica. ¿Cómo así, Fabián? Mire, hermano, la ley directa y absoluta. Y esa ley fue la que Dios dejó clara, específica, y empezó con el decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio capítulo 5. La ley directa. Ahí usted no puede escaparse. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Cuando usted empieza a ver, eso es absoluto. La otra tipo de norma que hay es la ley casuística, que tienen que ver con las apodícticas. ¿Y por qué? Porque obviamente, por ejemplo, el no matarás tiene algunas circunstancias o formas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba de que alguna persona estaba cortando un árbol y se le zafó el cabo, o sea, el hacha, y fue y afectó a esa otra persona y la mató. Entonces, ¿qué se hizo primero? Primero, antes de cualquier otra cosa, Dios dijo: no, antes de que se haga el juicio, o sea, de ahí nosotros tenemos un derecho jurídico hasta el día de hoy, es que usted tiene derecho a una defensa. Entonces usted se me va a ir para las ciudades de refugio. Entonces, él estableció unas ciudades de refugio para que la persona, el homicida o alguna persona que haya cometido este acto, culpable o no lo haya querido hacer, tenga que ir allí y esperar el juicio correcto, ¿cierto? Nuestras ciudades de refugio es Cristo. Eso también es una cristofanía. Ahora bien, no fue con culpa. Entonces, por eso es que hay 5 formas que después les voy a explicar a ustedes de poder decir muerte en el Antiguo Testamento. O sea, no es el mismo el que mata, así con sedicia, que el que lo hace sin tener culpa alguna, ¿sí o no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, una ley casuística es la que se formula a partir de aquella persona que de pronto se le escapó el cabo del hacha y entonces tenemos que hacerle una actualización a esa ley. Porque, bueno, sí lo mató, entonces se supone que deberían venir los familiares y también tomar la venganza por esa sangre. Entonces, no. Hay unas leyes casuísticas que el sumo sacerdote tenía que entrar al tabernáculo de reunión, purificarse y entrar al santo santorum, o sea, al lugar santísimo, y allí el Señor le iba guiando. Entonces, claro, el Señor les mandó a hacer las ciudades de refugio y aparte de eso, les empezó a dar actualizaciones dentro de la misma ley. Claro, la ley apodíctica es la ley directa y que es absoluta y que se debe de cumplir como tal. La ley casuística es la ley que se dio por casualidad. Entonces yo tengo una yunta de bueyes y rompieron la cerca de mi vecino, fueron y acabaron o despicharon que la cosecha. Entonces,
ahí es donde dice, hay una actualización que debe haber porque sí, esa es la propiedad de ese vecino. Entonces, vamos a hacer la norma correctamente y lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar una actualización frente a esa norma, frente a la propiedad. Había normas frente a lo que era la propiedad, ¿no? Entonces decía la norma, si usted deja que sus bueyes, o si sus bueyes, así hubiera sido involuntario, no tendrá que pagar todo lo que hayan pisado, sino, por ejemplo, la mitad, ¿sí? Porque no fue su culpa, pero de todas maneras hicieron el daño. O posiblemente sí tiene que pagar todo el daño, porque son sus bueyes. Eso es una ley casuística. Ese es el primer punto. Y yo porque quise hacer como este, digamos así, abrebocas. ¿Cómo así, Fabián? ¿No ha entrado al cuerpo del mensaje? No. Y no ha entrado al cuerpo del mensaje, mis queridos amigos, porque usted debe de entender esto antes de poder entender lo que viene. 2. Solo el padre debe o decide cuando usted deja de estar bajo el ayo. Aquí es donde yo la semana pasada estuve hablando acerca de algo que venía a la vida de creencia de una persona y es el ayo. Y el ayo es algo que la persona debe entender que dejó anteriormente. Entonces, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo lo utilizan algunas falsas denominaciones neopentecostales para decir que el pastorado de la mujer es válido. Pero mira el contexto de lo que está hablando. No tiene nada que ver con el pastorado femenino. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Por eso es que en este segundo punto quiero decirle a usted, usted está bajo la norma hasta el tiempo que es señalado por Dios. O sea que Dios es el que trae la revelación de la gracia. Vuelvo a explicar un punto bastante importante. Usted no es justificado por la ley. Usted no es salvo por la ley. Es por gracia. Pero eso no quiere decir de que usted se me va a hacer el gringo con la ley. ¿Por qué? Porque la norma funciona para revelarle a usted al Padre. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Mire lo que está diciendo acá. Dice en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores que son administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué es lo que sucedía en el antiguo Egipto? Porque esto no viene de allí de la vecina ni de algo que sea muy actual. En el antiguo Egipto, lo dije la semana pasada, la mujer de Faraón, ella no quería dejar caer sus pechos, entonces obligaba a su esclava que tuvieran, a varias esclavas que tuvieran hijos juntamente con ella, o sea, que quedaran embarazadas al mismo tiempo, y cuando nacía el hijo, para que los pechos de la mujer no se cayeran, se lo daban a el ayo, o sea, la niñera. Ayo significa niñera. Entonces, ¿qué sucedía? Esta mujer criaba a ese niño, la mujer de Faraón, no es como ahorita que las mujeres tienen que estresarse, ¿no? Las profesoras de transición y prekinder, con esos maravillosos terroncitos de azúcar que vuelven la casa nada. No, era la esclava la que tenía que hacerse cargo por ella hasta los 5 años del baby. Entonces, cuando ya pasaba ese tiempo en donde era destetado el bebé, el padre decía, oiga, yo tengo un hijo y lo está criando la esclava. Entonces me hacen el favor y me traen el muchacho acá, porque debe entender que es hijo de un rey. Como hijo de un rey, tiene derecho a la herencia. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, cuando usted entiende allí, era que el padre decidía cuándo el niño venía a reinar, hermano. O sea, el niño venía a ser parte del reino de ese gran rey. Y era heredero de todo. ¿Me explico? Pero mientras esté con la esclava, que más adelante voy a tocarle una alegoría que está en el capítulo 4, entre Sara y Agar, definitivamente el muchacho
era un esclavo más. Convivía con la esclava. Entonces, no difiere. Anteriormente, en la vida de creencia, las personas vivían en esclavitud. Por eso es que usted no puede escoger a su padre, usted no puede escoger a Dios. ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene poder de decisión. Usted ya puede entender el contexto de lo que está hablando aquí en el capítulo 3, en donde usted no puede ser justificado para heredar la salvación a través de la ley. ¿Está claro? Justificado para salvación. Pero mientras usted esté aquí en la tierra, amigo, usted está siendo perfeccionado. ¿Pero para qué? Imagínese que el chinito ese que trajeron de allá de la esclava venga aquí a hacer lo que se le dé la regalada gana con el rey. ¿Qué se imagina usted que va a hacer el rey? Agarrarlo a vara. Aquí se me porta bien. Y demuéstreme de quién usted es hijo. Ya no es el hijo de la esclava. Entonces, el administrador que lo tenía usted anteriormente le debió enseñar modales. Aquí usted se debe comportar mejor. El administrador allá le enseñó normas y ley. Aquí usted se me debe comportar como mi hijo. ¿Notan que ahí está la diferencia entre aquella persona legalista y nosotros que predicamos el evangelio porque Dios transforma y cambia? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir, a modo de que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Esto quiere decir que toda la escritura es la que perfecciona al creyente para toda buena obra, o sea, para que el creyente sea perfeccionado a la estatura del varón perfecto, o sea, Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Y él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no podemos escaparnos de las normas. Porque el estar bajo el ayo y entender que éramos esclavos y que definitivamente estábamos en una condición desfavorable y que Dios nos traiga de la esclavitud a la gracia y que seamos constituidos y hechos hijos de Él, es un privilegio enorme que los seres humanos regularmente tenemos y tomamos en poco. O sea, los seres humanos llamados por Él, que ahora son no criaturas, sino son hijos. Entonces ahí es donde está el tema. La ley me revela a mí de que yo no soy hijo de esa esclava. Y Dios le muestra a uno de que está bajo el servicio o bajo la tutoría de esa esclava. Y de que usted es hijo de esa esclava hasta que el Padre lo permite y el Padre lo llama a usted. Entonces, la ley te revela a tu verdadero Padre. Te muestra el amor y la gracia y el beneficio que es habitar con tu nuevo Padre que te está llamando y que dice tú eres heredero, coheredero de todo esto que yo he hecho para ti. Pero para poder valorar la gracia hay que conocer la norma. Por eso es que es tan importante que un creyente venga al Evangelio con arrepentimiento, entendiendo de que está recibiendo un beneficio que nunca mereció. Pero si la persona cree que lo merece todo, porque hay personas que tienen un ego tan grande que creen que, mejor dicho, Dios les está haciendo un favor a ellos, o que ellos mejor le hacen un favor a Dios. Entonces que Dios como que vive rendido a ellos y que Dios está, mejor dicho, enloquecido por ellos, porque eso es lo que dicen muchos predicadores. Y ellos creen que le están haciendo un favor a Dios. Y es Dios el que tiene misericordia del creyente. Entonces la ley te revela a tu verdadero Padre. Y tu verdadero Padre no es la ley, porque la ley es la esclava. Amén. Mire, yo hice una lista de algunas revelaciones que trae la ley. Pero antes de leerle la lista, yo le voy a decir que la ley como tutor o curador, o sea, administrador, es la ley que Dios ha puesto en todo ser humano hasta el sol de hoy para darse a conocer. ¿Cómo así? El pueblo de Israel iba por el desierto y no sabían con qué Dios o a qué Dios se estaban enfrentando. Y eran groseros, patanes, querían matar a su enviado, o sea, querían hacer cualquier cantidad de cosas estos sinvergüenzas. Y entonces ellos pensaban de que Dios estaba, no, qué maravilla, mis muchachos, cómo los quiero, vengo de los gorros, los cocheticos, mis chinitos hermosos. Les quería bajar la cabeza. Esa es la realidad. Los quería achicharrar. Entonces, el Señor dice, porque ustedes antes eran enemigos
enemigos de Dios. Eran hijos de desobediencia. Ay, ¿por qué el Señor va a eliminar a esa generación tan buena gente de Egipto? No fue el primer genocidio que hubo. Ay, ese señor tan malo. Uy, qué horrible ese señor. Guacala, dicen los ateos. Ay, pero vaya a ver quiénes eran los paisanos. Ah, es que cuando yo leo el libro del Éxodo se parece tanto a nosotros, esos paisanos. Somos idénticos. Nos quejamos por todo, somos desagradecidos, no agradecemos nada, que es lo mismo, ¿no? Mejor dicho, queremos matar al pastor, queremos hacer de todo, le echamos la culpa a todo el mundo. Nosotros no tenemos la culpa de nada, ¿sí? Somos seres que el Señor nos debería privilegiar, premiar. Entonces el Señor nos pone una columna de fuego en la noche, nos da calor. Eso yo lo miraba en Egipto. Allá teníamos por ahí una fogata y nos acostábamos todos ahí y nos dábamos calor unos con otros. Nos ponía una nube que nos cubría de día. Pues yo me hacía abajo una palmera allá en Egipto. ¿Ya? Pues bueno, todo el día andaba quemándome haciendo las pirámides. Pero pues de vez en cuando tenía sombrita. Ay, es que teníamos pan y pescado. Una vez a la semana. Y eso, mejor dicho, aporreados porque les daban pan tieso. El rey que no conocía a José, los tenía ellos de acá, papá. Pero no, ellos extrañaban Egipto. Y nosotros extrañamos el mundo en muchas ocasiones. Entonces después, ay Señor, pero es que me está yendo como me está yendo, ¿por qué? Si es que usted debería tener misericordia de mí, usted debería estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces el Señor va a decir, hermano, o sea, ¿usted no quiere ser corregido? Usted quiere hacer lo que se dé la regalada gana aquí y no puede ser. Porque usted tiene que comportarse aquí como mi hijo, como aquel coheredero de las promesas, no como un gamín más. Deje las mañas. Esa es la realidad. Nosotros creemos en que Dios corrige al ser humano. Y muchos neopentecostales creen que ellos se pueden corregir a ellos mismos. Yo lo único que les digo, buena suerte con eso. Yo anteriormente tengo que decirles una cosa. Mire, la verdad, yo trataba de ser perfecto y a mí me quedó grande. Esa es la realidad. Y no conozco al primero que no le quede grande tratar de igualarse a Jesús, cumpliendo todas las normas. Y lo más chistoso es que uno les pregunta los 10 mandamientos y ni siquiera se los sabe. Ahí hay un problema serio. Mire, la ley te enseña cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces yo les dije que estoy mostrándoles a ustedes una lista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí ver la ley? O sea, ¿qué es lo que me revela a mí la ley? Lo primero, que Cristo es nuestro Sabbat o nuestro descanso. Antiguamente la ley era de que nosotros teníamos que guardar, ¿qué? El sábado. O sea, nosotros no, de hecho era el pueblo hebreo, ¿sí o no? Pero gracias a Cristo, Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro tabernáculo. Yo ya no tengo que entregar más sacrificios, sino que ahora el mayor sacrificio, el único y suficiente sacrificio es Cristo. Por lo tanto, entiendo que la ley fue cumplida en Cristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro tabernáculo y Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se apiada de nosotros porque sabe de nuestra necesidad. Amén. Cristo es nuestro Salvador, no la ley. No vamos a agradar a Dios ni a ser salvos a través de la norma. El obedecer la norma y el cumplir la norma es consecuencia o es un fruto de que Cristo habita dentro de nuestro corazón. Entonces, no hay que confundir, no es que usted cumpla la norma, es que Cristo habita en usted. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno ama a alguien es porque ese alguien está ¿en dónde? En el corazón. No es la norma puesta en piedras para que usted la obedezca cuando usted la lea. No, es que Cristo ahora viene a poner el querer como el hacer. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ninguno enseñará más acerca de mí, sino que yo les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y ninguno enseñará, dice ahí. Porque yo pondré mi ley en sus mentes y la pondré en su corazón. Ay, Fabián, pero ¿usted qué hace enseñando? Es que yo a usted no le estoy enseñando la ley, amigos. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce a Jehová. Yo no le puedo enseñar a usted la ley. No puedo. O sea, usted me va a decir, ya veo por ejemplo aquí a alguien que me hizo una cara. Usted me va a decir, ¿cómo así que usted no me puede enseñar la ley? No. Yo le puedo decir a usted, apréndase el decálogo de los 10 mandamientos. Yo le puedo decir a usted,
Apréndase los 613 códigos de la ley mosaica. Y yo le digo, bueno, y los 2 primeros mandamientos sí él lo sabe, claro. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No, yo no le puedo enseñar a usted la ley. ¿Cómo así, Fabián? Es que Cristo es la ley. Cristo es el Hijo de Dios y Él se comporta como Dios. Y de hecho la característica suprema de Dios es el cumplimiento de la norma. O sea, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios y todo lo que es Dios están reflejadas en el Hijo. Por eso Él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo yo puedo enseñarle a usted la norma? No, Dios se encarga de enseñarle a usted su Hijo, le revela a su Hijo, le muestra a usted a su Hijo. Y a través de su Hijo, usted aprende a obedecer las normas que Dios pone para que usted obedezca. Obviamente, al tener una lectura, el Señor está moviéndolo y mostrándole a usted la norma. Pero Cristo le da a usted el verdadero significado de la ley. Yo me puedo ponerme aquí a ponerles una plana y les puedo enseñar a ustedes algunos mandamientos. Eso puedo yo hacer. Les puedo poner una plana. Pero mi querido amigo, a usted se le va a olvidar lo que yo le pueda llegar a enseñar. Por eso les digo yo que yo a ustedes jamás les puedo enseñar la ley. El único que puede enseñar la ley, que se puede enseñar a sí mismo y que viene a usted por voluntad del Padre, es Jesucristo. Estoy hablando de la correcta enseñanza de la ley, ¿no? De lo que es como revelación. O sea, Fabián, pero usted me puede dar cátedra. Sí, pero a usted se le va a volver a olvidar, hermano. Pero otra cosa es que ya eso no está escrito ahí en unas tablas o en un tablero, sino que esa ley está escrita en su corazón. Por eso dice, ninguno enseñará más a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Ay, Fabián, pero ¿quién no conoce el nombre de Jesús por todo el mundo? No es que no se refiere a que usted conozca el nombre de Él. Es que Él sea quien le enseña a usted. Que usted sea instruido por Él. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. ¿Redarguir de qué? De pecado. Corregir. ¿Qué debe corregir usted? Su mal camino. E instruir, enseñarle a usted la instrucción, la norma. La Escritura, quien es Cristo mismo, el Verbo hecho carne, es el único que le puede enseñar a usted la norma. Ningún hombre. Entonces, esas iglesias legalistas están mandadas a recoger, amigo. Esos judíos mesiánicos, que son más legalistas que cualquier otra cosa, están mandados a recoger. Por eso es que el Señor Jesús y el apóstol Pablo, ¿quién les enseñó esta doctrina tan errada de tratar de volver a los rudimentos de la carne? Tratar de otra vez poner leyes. No, Señor. Y ahí es donde viene lo más importante. Vamos a terminar con la revelación. Cristo es nuestra revelación, nuestra promesa, nuestra tierra prometida. Es Cristo. Eso me revela a mí la ley. Que nosotros no pudimos ganarnos ninguna tierra prometida, sino Él la ganó por nosotros. ¿Notan eso? Y por último, solo en libertad podemos obedecer. Es que miren, es gracioso porque muchas personas dicen, yo para qué voy a ir a una iglesia, yo desde que por ahí de algo a alguna persona que esté por ahí en la calle, desde que yo no le haga mal a nadie, desde que yo le haga bien a algunos, Dios está conmigo, hermano, muy bien, no pasa nada, viva como quiera, ¿sí? Ese es el pensamiento de muchos, incluso que se hacen llamar cristianos. Y ahí es donde hay un serio problema, porque a Dios no se le escapa nada. Mire, hermano, usted primero tiene que ser llamado a libertad. No es que usted sea llamado que, oiga, papá, ¿se acuerda de mí? No. El niño es un niño y no difiere nada del esclavo. O sea, sigue siendo como un esclavo. El niño no tiene poder de decisión porque no tiene la madurez ni siquiera reconocer a su padre. ¿Sí o no? El padre es el que decide cuando llama al muchacho. Vamos a leer una alegoría que está en Gálatas capítulo 4, versículo 21. ¿Qué tal? A mí me relajó cuando entendí que, primero, yo no podía enseñarle
a nadie la ley, sino que Cristo la enseñaba, y tampoco que yo podía salvar a alguien porque yo creía que yo salvaba a la gente, que yo ganaba almas, y yo no me gano ni a mí mismo. No me enseño a mí mismo la norma, no me gano a mí mismo, no puedo, por más que tenga buenas intenciones, y esas buenas intenciones es apariencia. Yo me distinguía cuando recién empecé los caminos de Dios, yo tenía una vida algo corrupta, entonces yo dije, si voy a ser cristiano, voy a hacerlo bien. Y a mí me parecía increíble que habían tantos malos cristianos jóvenes, adultos, y yo decía, no, yo tengo que aprender la norma. Pero yo creí que yo estaba aprendiendo la norma. No, no. Cristo estaba preparando el camino. Me tenía bajo tutores. Entonces, si usted en algún momento ha estado en una iglesia de error, esos fueron, ¿qué? Sus tutores. Esa iglesia de error que le enseñó mal, Dios la permitió porque nada se le escapa a Dios de su mano. Y allí usted tenía sus tutores y esos tutores fueron importantes hasta determinado tiempo, hasta que el padre dijera, ya, usted me pertenece, usted no puede estar más en ese chuzo o en esa secta, porque ahí solamente están esclavos. Bienvenido al regazo y al gozo de su Señor. Pero el regazo y el gozo de su Señor trae corrección. Entonces uno cree que no, que ya todo es maravilloso, que todo va... No, 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 no. El Señor lo va a cambiar a usted hasta el último día. Eso es así. Vamos a leer el texto. Versículo 21 del capítulo 4 del libro de Gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Este es Isaac, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. O sea, la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Note algo importante para aquellos que dicen, ay, todos son hijos de Dios. No. Ahí sí, hay hijos que son de la esclava y hay hijos que son de la libre. ¿Quiénes son los hijos de la libre? Los hijos de la promesa, los que hemos creído en la promesa de Jesucristo, por lo tanto somos coherederos de la promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir su tierra, su vida. Dios va a decir, sea la luz, y será la luz. ¿Le va a doler el cambio? Sí, nos va a doler. A mí me ha dolido. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que esto ha sido un parque de diversiones desde que conocí correctamente de Dios? No. Tengo una convicción que no sé de dónde sale. He tratado de salirme del camino, he pasado por muchas situaciones, pero el que me ha sostenido hasta aquí es Dios. Y no sé de dónde nace esa convicción. Estoy seguro de mi salvación, no me pregunte por qué. ¿Cómo así? Por ejemplo, esa es una pregunta que yo una vez le dije eso a una persona y me dijo, ¿cómo así? Luego usted no está convencido por la fe. Le digo, sí, yo creo, según mi intelecto, creo en lo que está escrito. Pero esa convicción viene de una certeza de que Él está conmigo. No me expliquen cómo, no sé. Solamente sé que Él está conmigo. Solamente sé que Él me llamó. Obviamente esta convicción viene por el conocimiento bíblico, ¿no? Pero es una convicción que yo tengo de una seguridad que yo no me alcanzo a explicar. O sea, obviamente viene por el conocimiento bíblico, pero yo no entiendo cómo esto obra en mí. Y no lo entiendo porque no viene de mí. No es mi intelecto ni mi manera de ver la escritura. Es que el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y como está dentro de mí, eso no proviene de mí, por lo tanto, no lo entiendo. Es una seguridad,
una tranquilidad, una firmeza de poder decir, pase lo que pase, Él está allí. Se me cruzan cientos de versículos que yo le podría a usted nombrar en este momento. Y todos me afirmarían lo mismo. Pero el Espíritu Santo, sin que yo alcance a razonar completamente, me dice, tú eres mi hijo. Esa es la fe. Y ese convencimiento ha venido desde que conocí el correcto evangelio. No desde que habitaba en la secta, sino desde que conozco el correcto evangelio. Ese convencimiento ha venido de una manera progresiva y es una voz que crece, alimentada obviamente por la Escritura, por escuchar sanos predicadores, pero es una voz que crece. Y no entiendo por qué me motiva a seguir adelante. No sé cómo funciona esto. Lo único que sé es que el Espíritu de Dios es el que me recuerda a mí todas las cosas. Porque finalmente esa es la labor del Espíritu. Les decía, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendría a vosotros el Consolador. Él os recordará y os enseñará todo lo que yo os he dicho. Entonces esto no proviene de mí, por eso yo digo que no puedo yo sostener mi propia vida de creencia, ni puedo mantener yo mi propia seguridad, sino es una seguridad que me da Él. Y esa finalmente es la paz que sobrepasa todo entendimiento, en donde yo no entiendo por qué eso sucede así, pero sucede. Está escrito, me alimento de la palabra y sé que Él está allí fortaleciendo mi fe. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos entendiendo algo en particular. No estamos bajo la ley para heredar las promesas. Las promesas son por creer en Jesús. Y esas promesas no vienen a usted según su intelecto, según su propia manera de ver las cosas, sino según la promesa. Y en esa promesa nosotros debemos aguardar, resguardarnos, tener nuestro contentamiento. Ahí es donde hay el problema de muchos creyentes en la actualidad, la falta de contentamiento. Porque nosotros queremos que se resuelva nuestra situación, nuestra vida, según nuestra propia percepción. Y ahí es donde está la situación. No es según mi percepción, no es según mi forma, es según la forma de Él y según sus normas. Porque es que también nosotros pensamos que Dios se salta las normas. ¿Notan eso? Mire, es que, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta, Dios es el que empieza a establecer la norma en nuestras vidas. Y no entendemos cómo lo hace tampoco, pero empieza a traer orden, lo que yo hablaba de Génesis capítulo 1. La tierra en ese momento estaba en caos, la tierra no entendía ni siquiera qué transformación había dentro de ella misma. A eso me refiero que yo no entiendo cómo se hace. Nadie lo puede entender, pero es algo progresivo. No es algo que se hace de la noche a la mañana y esto lleva años. Yo llevo años. La tierra fue transformada por el poder de la voz de Él. Entre Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, dicen algunos que hay cientos de años. Pero entre el versículo 3 al versículo 4 y 5 hay otros cientos de años, según algunos. Ahora, Dios, ¿qué hace en la vida de todo creyente? Viene, se aparece, le enseña la norma, empieza a modificar su vida, Él es la luz, empieza a traer a la luz su pecado, su maldad, empieza a mostrarle a usted y empieza a traer cambios, estructuras, nuevas formas, pero son hechas por Él. Pero esos cambios son algo que en la línea de tiempo debe de usted entender que tienen momentos en donde usted no se va a sentir agradado. Hay momentos en donde usted se va a sentir perdido. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay cambios en su vida, cuando hay un cambio fuerte, usted no lo entiende, no lo comprende y tampoco lo procesa. Pero es que Dios, por eso hablé del primer mandamiento universal. Dios es el creador de todo. Por lo tanto, Dios tiene que crear nuevas cosas en su vida. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la ley me revela a mi creador, me muestra que Él es el que tiene el control de las cosas porque yo no puedo cumplir la norma porque es la característica de Él. Yo tengo que someterme a Él para que Él empiece a traer los cambios, que Él pueda transformar mi vida. Pero yo no tengo paciencia porque me enseñaron a mí de que los cambios son cosas que provienen de mi propio esfuerzo.
Ese es el problema de muchos creyentes, que creen que como ellos han modificado algunas cosas en su propia vida a través de decisiones, Dios va a decir, no, ya, no, es que Dios no quiere que ese cambio sea ¿cómo te digo yo? Como que sea un cambio por un momento. No, Dios quiere que ese cambio se mantenga, que tenga trascendencia, que verdaderamente tenga una importancia en su vida. No quiere que sea una emoción más. Ahí es donde está la situación. Dios me ha venido cambiando mi manera de pensar, como yo evalúo las cosas, como yo veo a la gente, como me veo a mí mismo y me sigo equivocando y Dios sigue corrigiendo mi vida. Entonces, el que espera un pastor perfecto no lo va a hallar. Yo no soy perfecto. Esa es la realidad. El que espera que los creyentes en una iglesia sean perfectos también está mirando fuera del tiesto. No lo van a hacer. Ay, es que en esos lugares hay una cantidad de hipócritas. Sí, empezando por usted. Es que Dios debería eliminar el mal de este mundo. Yo le digo a esa persona, pues si Dios hiciera eso, con el primero que tendría que empezar es con usted y conmigo. Entonces no es como usted lo idea, ni que Dios sea de esos trabajos express. Hay cosas que sí las hace muy rápido, pero hay cosas que las hace paulatinamente. Hay cosas que las hace paulatinamente y que usted definitivamente nunca va a entender ni siquiera cómo sucedieron. Se lo digo yo porque la verdad, yo no sé cómo han sucedido muchas cosas en mi vida terrenal, pero ahí están. ¿Amén? Por último, cumplimos la ley porque la promesa es Cristo y Él habita en nosotros. Yo sé que lo he dicho durante toda la predicación y quiero terminar con esto, que es algo fundamental. La ley que es directa y absoluta, que es la ley apodíctica, y la ley casuística, son las cosas que Dios empieza a trabajar en nuestra vida, pero porque Él ahora es nuestro dueño, nuestro proveedor, y Él es el que empieza a traer los cambios de una manera correcta. Le enseña a usted la ley en amor, le corrige en amor, pero también con mano firme. O sea, ese tema de que Dios todo lo va a tratar a usted así como mi chinito querido, venga, le cojo el cachetico y lo voy a consentir. No. Y ese es el problema del evangelio en la actualidad. Que como todo es motivacional, como todo es un mensaje en donde Dios es consciente de muchas cosas en usted, y Dios cómo lo ama a usted enloquecidamente, no, imposible Dios vaya a traer un mal a su vida, pero estas personas no le enseñan a usted que usted tiene que arrepentirse, nacer de nuevo, venir a Cristo, someterse a Cristo y entender que está viviendo con la esclava. Y no heredará la esclava juntamente con la libre, o el libre no heredará juntamente con el esclavo. Echa fuera a la esclava y al esclavo. Dios no admite eso. Ay, pero eso se escucha muy feo y despectivo. Sí. El evangelio, para el que quiera entender esta alegoría, es exclusivo. Y es al que Dios llama y es del que Dios tiene misericordia. No es del más hábil, no es del que más sepa. Si usted supiera más de mi vida, se daría cuenta de que definitivamente yo ni siquiera debería estar predicando. Yo no tengo ni el intelecto, ni muchas capacidades que tienen otras personas que son más inteligentes que yo. Yo estoy aquí porque no soy una persona procesada, porque lo procesado le hace daño al estómago. Soy una persona que orgánicamente Dios ha venido transformando a través de su llamado, de que me ha dado a entender que su Hijo habita en mí. Pero yo ni siquiera quería hacer este trabajo, esa es la realidad. Dios me puso a hacer esto y ahorita me encanta mi trabajo. Yo disfruto mi trabajo. Esa es la realidad. Me sacan la piedra las personas y me sacan la piedra muchas vainas ahí. Pero bueno, yo digo, si le quedaron mal al Señor Jesús, ¿por qué no me van a quedar mal a mí? O sea, ¿yo qué espero? ¿Yo qué espero? O sea, es la realidad. O sea, si la gente no le respondió bien a su Señor cuando Él vino, si no lo rechazaron, ¿qué más puedo yo esperar de muchas personas? Entonces, yo lo único que hago es agradecerle a Dios por las cosas. Me duelen muchas cosas, me duele determinadas situaciones que vivo diariamente con cosas. Y me gustaría que las personas entendieran, comprendieran, que se dieran una pasadita correcta por este maravilloso camino que es la fe. Pero las personas vienen con una información errada del mundo y lo único que quieren hacer es su propia voluntad. Y ahí es algo que definitivamente yo no puedo hacer por ellos, yo no puedo cambiarlos. Ningún pastor puede. Pero lo increíble es que las personas le dan esa responsabilidad a su pastor. Espero de que usted asista a una iglesia de sana doctrina,
Espero de que usted busque a su creador, no que busque una personificación santificada, procesada, que definitivamente se muestre como un ungido. Muestre verdaderamente un predicador. La verdad de Cristo es lo fundamental. Es que, miren, hermanos, en la actualidad eso es tan difícil de encontrar, tan escaso. ¿Y quieren saber por qué es escaso? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios no se la pasa llamando una cantidad de sujetos para tener cantidades, no. Dios no se centra en las cantidades, Dios se centra en la calidad. Note que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos tenía verdaderamente él? 12. O bueno, 11, sí. Y nota que uno de ellos le quedó mal. Sí, o sea, y cuando usted se da cuenta, se apartaba de la multitud y decía la escritora, y les enseñaba a ellos. O sea, se apartaba de la multitud, se los llevaba a ellos y les explicaba las parábolas, les enseñaba, les mostraba el significado de muchas cosas, les decía lo que iba a padecer, incluso en sus momentos más difíciles, pidió que oraran por él. Pero él nunca se centró en que toda esa multitud, mejor dicho, estuvieran emocionados y que lo estuvieran siguiendo a él. No, él entiende que esa no es la manera. Y los mismos apóstoles no se centraban tampoco en las multitudes. ¿Se centraban en qué? En una iglesia, y trataban de corregir a esas iglesias. Y ponían personas piadosas para que estuvieran pendientes de esas iglesias. No trataban de apoderarse de las iglesias. Busque a una iglesia de sana doctrina, que ame las escrituras, que tenga su fundamento apostólico, que Cristo sea la piedra angular y que Él sea exaltado en esa iglesia. No busque iglesias que simple y sencillamente muestren lo que quieren oír las personas. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la ley y de la gracia, pero esta vez vamos a hablar concretamente de la gracia. ¿Por qué la gracia? ¿Qué sentido tiene la gracia? O sea, ¿por qué nosotros podemos ser convencidos a través de la gracia y no por la ley? Entonces nos vemos la otra semana. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, dele like, comparta, suscríbase. Les invitamos a nuestro segundo canal, es Fabián Mejía Oficial. Allí usted puede encontrar defensa en contra la mala praxis del Evangelio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.